Hace unos años me preguntaba por qué el dinero no me alcanzaba si estaba ganando más que cuando empecé a trabajar. A raíz de ese cuestionamiento es que empecé a estudiar, a investigar y a educarme más en educación financiera. Me di cuenta de que en los colegios en realidad no se enseña sobre educación financiera. Cuando terminé la secundaria en el 2011, yo no sabía hacer un presupuesto, no sabía nada sobre préstamos ni tarjetas de crédito. Fue hasta que me encontré en una situación un poco complicada ya con deudas cuando comencé a investigar. Por eso creo que es muy importante que como jóvenes entre 20 y 30 años aprendamos sobre este tema, ya que nos va a ayudar a tomar mejores decisiones, aprovechar oportunidades y a estar preparados para un mejor futuro. Muy bien, Carlos Martín. Gracias por estar aquí en mi podcast. Nunca aprendimos de finanzas en los colegios, ni siquiera por nuestros padres. Yo siempre he confiado en esta generación actual, hoy en día. ¿Por qué? Porque ya tiene la información prácticamente en las redes sociales y está ahí en Internet, ¿no es cierto? Y por eso es que quiero preguntarte hoy en día que los jóvenes ya más o menos saben de finanzas porque ven eso, ¿no? ¿Cuáles son los errores comunes de los jóvenes en finanzas? Es importante mencionar también que ya en el Perú desde 2016 comenzó a implementarse la educación básica financiera en los colegios, pero no ha sido recién hasta el 2023 en que se ha promulgado una ley para enfocar esfuerzos en que los alumnos ya comiencen a conocer más lo que es un presupuesto, el ahorro y educarse más sobre este tema. Y eso me parece muy bien, pero la información aún es muy prematura y le toca a cada uno como joven tener que aprender esto. Así que, de hecho, hay muchos errores que los jóvenes cometen. Yo lo que quiero mencionar son los que yo he cometido y que me ha tocado aprender a la fuerza, por decirlo así. El primero es ya lo que estaba comentando, no tener una educación financiera, ¿no? No haber aprendido lo que es ahorrar a temprana edad, no haber aprendido a tener un presupuesto. También muchas veces los jóvenes caemos en las compras por apariencias. Como tú lo decías, Eliu, el mundo ahora es redes sociales. La información la tienes a la mano y existen muchas compras impulsivas y además tantos influencers que nos dan tanto relleno, tanta información, tanta promoción sobre un producto que nos hacen sentir ese impulso por querer comprar y muchas veces al tener el dinero a la mano, porque cuando empezamos a trabajar tenemos ese poder adquisitivo ya de comprar, no pensamos en si nos conviene o no, sino que somos impulsados a comprar. Otro error que es bastante común en los jóvenes es confundir el deseo con necesidad, ¿no? Hace unos días le decía a mi esposa que estaba a punto de comprarme un jean, un pantalón. Pero me puse a pensar y en realidad tengo 5 jeans en casa, entonces era más un deseo por querer yo adquirir esta marca, era la marca Levi's que quería comprarme este pantalón, más que una necesidad. Entonces cuando lo pensé bien dije, voy a esperar un poco más porque en realidad en este momento no tengo la necesidad de adquirir esto. Entonces es importante diferenciar si puede esperar, entonces no es una necesidad, quizá es un deseo. Y ahí quiero mencionar un poco con lo que acabas de decir, ¿no? Las marcas, las cosas de lujo. O sea, en mi época ha pasado lo mismo. Desde mi experiencia personal, cuando recién empecé también a trabajar, y el sueldo a mí no me alcanzaba, obviamente, para tener un carro. Pero, ¿qué hice? También opté por, por tener un crédito, sacar un crédito a un banco, ¿no es cierto? Correcto. Porque quería tener ese carro bonito, Exacto. justamente en la entrada para que todo el mundo me viera. Luego he aprendido, obviamente, a ser una persona responsable en cuanto a administrar mi economía. Y de ahí aprendí una cosa, que nunca se debe comprar lo que no se necesita realmente, ¿no? Entonces ahí te podría hacer una pregunta. ¿Por qué tú crees que a los jóvenes el dinero no les alcanza a fin de mes, si es que están trabajando o no? Sí, muchas veces el IU no se trata de cuánto ganamos, se trata de cuánto gastamos en realidad. Y aquí está el problema principal en la falta de educación financiera, es que todos en algún momento somos administradores de lo que tenemos. Yo soy licenciado en administración, por cierto. Sin embargo, a pesar de haber estudiado la carrera de administración, he cometido muchos errores en mis 20, 25 años. Actualmente estoy por cumplir 31 que me han hecho tener que aprender a la fuerza, como ya lo había dicho. Lo que tú decías es muy cierto. Muchas veces el hecho de querer aparentar una vida que aún no podemos sostener nos genera un estrés
a largo plazo y que a futuro nos termina complicando y pasamos muchos años arrastrando quizá una deuda que pudimos haberle evitado si hubiésemos tenido un conocimiento financiero básico como el que tú estás haciendo en tu podcast hoy aquí. Y gracias por la invitación, por cierto, Eliu. No, para mí es un privilegio, Carlos Martín, tú sabes eso. Entonces tú dime, ¿qué consejo le darías a un joven si tiene su primer sueldo? ¿Qué es lo que debería hacer con eso? Es importante saber que lo primero que debemos apartar al recibir nuestro sueldo es el ahorro. El primer sueldo muchas veces determina cuál va a ser el camino a seguir en nuestra forma de administrar el dinero. Yo he escuchado de amigos que su primer sueldo, la primera vez que consiguieron un trabajo y el primer mes que les pagaron le dieron todo a sus papás, ¿no? Al papá que le había pagado el estudio, a la mamá que se había esforzado. Y no está mal, porque si vives todavía con ellos, entonces es una forma de ser generosos con las personas que han invertido en ti. No me parece mal. Me parece muy bien. Sin embargo, pues a quienes no lo hacen o ya son independientes y han recibido su primer sueldo, lo que aconsejaría es separar una parte para el ahorro y comenzar a escribir cuáles son los gastos que vas a tener durante el mes, ¿no? Es importante separar un 10 o 20% de tu dinero para el ahorro, como comentaba, y aprender a vivir con la diferencia. Por poner un ejemplo, si yo gano 1,000 soles en el mes, si yo puedo aprender a vivir con 900, está excelente. Si puedo aprender a vivir con 800, mucho mejor, ya que 100 yo mando a mi ahorro y 100 mando a una cuenta de emergencias, porque uno nunca sabe lo que puede pasar. El ahorro me va a servir después, ya sea para invertir o para darme placer con algún gusto que yo tenga, ¿verdad? Con algún viaje, con algún plan. Sin embargo, el fondo de emergencia nos sirve justamente para cubrir esas contingencias. Porque si vivo con papá, mamá, en algún momento si ellos se enfermaran, la pregunta es, ¿ellos tienen una cuenta de emergencia? Muchas veces somos los hijos los que asumimos esa responsabilidad y nos dividimos, ¿verdad? La cuenta, la hospitalización, el accidente que hubo. Entonces, contamos con ese fondo porque si no lo tenemos, entonces vamos a tener que recurrir a deuda, Eliu. Entonces, es importante que los chicos comencemos a ahorrar. Podemos hablar un poco de los hábitos, es la pregunta que te iba a hacer, pero obviamente ya la has respondido muy bien. Hace poco dije, no, nunca compres lo que no necesitas, ¿no? Yo una vez estuve, bueno, fuera del país y yo necesitaba un departamento, obviamente, porque obviamente mi hijo tenía que llegar ahí, Okay. o sea, para poder quedarse casi todas las semanas, ¿no? Pero algún día cuando ya las cosas se movieron, obviamente mi hijo tuvo que estudiar ya en otro país y yo tuve que volver nuevamente, bueno, a Inglaterra en esos casos, en ese tiempo, y ya no alquilé. Por más que quería un departamento, por más que quería la cocina, por más que quería un microondas, quería esa comodidad, ¿no? Exacto. Pero ya estaba, en esos tiempos, ese periodo de tiempo ya estaba solo. ¿Qué es lo que hice yo? Alquilé un cuarto nada más. Exacto. Y el resto se generaba en ahorros, o sea, y es bien cierto, yo he escuchado también, tú eres el experto obviamente, que si tú puedes, obviamente, tú decías, si tienes 1,000 soles, ahorras 100. A veces hay que encontrar la forma de ahorrar el 30% de tu sueldo, que es lo ideal, ¿no? Pero si puedes el 50% sería excelente. ¿Qué opinas tú al respecto? Sería, bueno, lo que dices es bastante importante porque, como dice Robert Kiyosaki, muchas veces pensamos que muchas veces adquirimos pasivos pensando que son activos, y con esto me refiero que adquirimos un bien, en este caso inmueble, pensando en que eso nos va a dar, sí, quizá mayor comodidad, mayor ventaja, pero terminamos estresándonos con una deuda o con un pago que luego no podemos sostener. Y solo por poner el ejemplo, tú estabas en el extranjero, hoy estás aquí en Perú, por ponerlo de ejemplo, ¿no? ¿Qué pasaría si tú ahora estás acá y no tienes ese bien ya, ¿no? A pesar de que lo tengas comprado. Muchas veces caemos en ese error, pensamos también que un carro es algo que nos va a aumentar el patrimonio cuando en realidad lo único que nos genera son gastos, porque hay que pagar el mantenimiento, el seguro, los gastos que conllevan en sí de combustible. Así que hay que tener bastante cuidado con las decisiones que tomamos en base a eso. Me hiciste otra pregunta, además de esa, Eliu. Claro, te preguntaba que tú decías que, bueno, ahorrar 1,000 soles, bueno, yo no sé si entendí esa parte, si podías ahorrar 100 soles de esos 1,000 soles y si solamente necesitaran 900 soles.
Sí, Estaría bien, pero como correcto. que yo había un poco escuchado que a veces es conveniente guardar el 30%. Fíjate que mientras más podamos ahorrar es mucho mejor. Mm. Ya lo dije por contingencia, por previsión ante una emergencia. Así que, pero no todos podemos llegar a ese porcentaje. Lo importante es crear el hábito. Así sean 50 soles o 20 soles que yo destine al mes para el ahorro, me hace ya crear el hábito de ahorro. Sería ideal si yo el 50% de mi sueldo pudiera ahorrarlo, pero no todos estamos en la misma situación. Hay personas que quizá siguen ganando un sueldo mínimo, pero ya tienen personas que mantener, tienen una renta que pagar y el sueldo mínimo no es suficiente. Así que lo importante es sacar al menos un porcentaje mínimo para comenzar a ahorrar. Lo que también decía Eliu sobre el 30%, eh, me gustaría resaltar de que ese fondo de ahorro debería al menos cubrir, ¿no? Unos de 3 a 6 meses de nuestros gastos fijos, por ejemplo, ¿no? Para que ante cualquier eventualidad, pierdo mi trabajo o lo que sea que pase, como lo que ha pasado ahora en Venezuela, por ejemplo, un terremoto. Quién sabe las personas, ¿no? Si tenían o no un ahorro para sobrevivir en esta época en la que quizá no hay trabajo, no hay comida, no hay ropa, ¿no? Por eso es importante tener al menos unos 6 meses de mis gastos fijos mensuales, ¿no? Unos 6 meses ahorrados. Es decir, que si yo por redondearlo, si gano 1.000 soles en el mes, si yo tuviera un ahorro de 6.000 soles ya en mi cuenta bancaria, al menos tendría esa paz financiera, ¿no? Por decirlo de algún modo, de que ante alguna eventualidad puedo sostenerme por 6 meses. Claro, siempre es bueno es tener, como tú dices, ¿no? Una cantidad de contingencia Exacto. económica en el banco, ¿no? Pero también hemos escuchado, y tú lo debes saber mejor que yo, que a veces tener el dinero en el banco, a veces se pierde, ¿no? La inflación y este tipo de cosas, ¿no? Sí. Este, tú podrías, por ejemplo, darle un consejo a estos jóvenes de hoy en día en qué podrían invertir, no sé, 50, 100 soles, 200, si es que tienen 1000, mucho mejor, ¿no es cierto? Sí. Y hoy en día con las nuevas tecnologías también, ¿no? O sea, ¿qué consejo le podría dar a los jóvenes en qué podrían invertir su dinero, ¿no? Bueno, si las personas que nos ven, los oyentes, son personas que ya están trabajando y tienen ese excedente, lo principal es invertir en uno mismo, ¿no? Si no tenemos una gran cantidad de dinero para, no sé, invertir en una bolsa de valores, en un fondo de capitalización, en un fondo mutuo, se puede hacer, o en un depósito a plazo fijo, se puede invertir también. Tú puedes poner 500 soles y que eso te vaya generando un interés a favor. Sin embargo, ya que comentabas la inflación, muchas veces la inflación es mayor al interés que te pagan los bancos, ¿no? Pero lo principal y lo que yo he hecho es invertir en mí, en conocimientos, en libros, en capacidades que me permitan en algún momento asesorar a otras personas y que con eso yo pueda seguir generando también una fuente de ingresos. Así que capacítense, estudien un idioma si es posible, ¿no? En su carrera profesional, si pueden hacer algún curso de especialización, un diplomado, una maestría, yo diría que es lo mejor porque si eso me va a abrir las puertas de otro ingreso o de incrementar mi patrimonio, pues adelante. Creo que sería la mejor inversión para los que estamos empezando, ¿no? Eso me ha parecido excelente. Lo tenía en mente, obviamente, pero nadie mejor que tú para detallarlo de esta manera a los jóvenes, ¿no es cierto? Yo sé, Martín, que tú eres cristiano, ¿no? Mira, estamos en una sociedad, especialmente en la latina, donde hemos sentido que la religión nos ha prohibido pensar en dinero. O sea, lo ve como un tabú, lo ve como algo prohibido, ¿ok? Cuando el dinero puede servirnos, bueno, para salud, para poder movernos de un lugar a otro, para poder pasear con la familia y todo. Y en ese punto yo quisiera que te centres y sé que tú lo vas a detallar mejor que yo. Gracias, tú lo has dicho muy bien. Muchas veces las iglesias de corte más legalista, pues, no sé, se genera un problema cuando se habla de esto. Pero es contradictorio, ya que Jesús habló mucho. De hecho, enseñó más sobre finanzas que del mismo cielo y el infierno, para que lo sepas. De las 38 parábolas que Jesús enseñó, entre 15 y 16 parábolas hablan sobre posesiones, finanzas y administración. ¿Y esto por qué? Porque Jesús trataba con el carácter. De hecho, Dios siempre trata con nuestro carácter y sabe que el dinero revela el carácter de las personas. ¿Has visto personas que dicen, no, mira, ahora que gana dinero se ha vuelto soberbio o ya no te mira? Esa persona en realidad siempre fue así. Lo que pasa es que el dinero muestra el carácter de las personas.
La Biblia dice que el amor al dinero es la raíz de todos los males, no el dinero, porque el dinero es una herramienta en sí. Es como darle un cuchillo a un chef y te hace un plato exquisito, pero si tú el mismo cuchillo se lo das a un niño, posiblemente se lastime. Entonces, el dinero es una herramienta. Hay una frase que siempre he escuchado y es que esa herramienta debe trabajar para nosotros y no nosotros para esa herramienta que es el dinero. Y hay algunos principios, ya que mencionaste el tema bíblico, que sí me gustaría mencionar porque cambian la perspectiva de las personas en base a nuestra relación con el dinero, y es algo que a mí me ha ayudado muchísimo sin caer en religiosidad. El primer principio del cual me gustaría hablar es el de la mayordomía. Jesús enseñó de que todo lo que tenemos, todo lo que poseemos, proviene de Dios y es de Dios, y que nosotros solamente somos administradores del dinero. Quisiera hacerte una pregunta, Eliu. Si tú tienes tu dinero, tú lo puedes manejar como tú quieras, ¿verdad? Pero imagínate que a ti te encargan el dinero de otra persona para que tú lo administres. Me pregunto yo, ¿cómo tratarías ese dinero? Bueno, en principio, de la forma como hoy en día yo pienso, tengo esta filosofía. Yo cuando era más joven probablemente tuve algunas deudas con los bancos, pero será porque en esa época mi sueldo era malo y te conté la historia del carro que me compré. Imagínate todo lo que tenía que pagar mensual y sobre todo con mantenimiento y todo, ¿no? Exacto. Desde ahí entonces, en base a la pregunta que tú me has hecho, ¿cómo administraría el dinero de otro? Yo me cerraría a la idea primero de recibir el dinero de otro para yo administrarlo, ¿no? Porque Exacto. hoy en día si tú quieres hacer, por ejemplo, una empresa o que existen ahorita mecanismos para que el dinero que es de la empresa, que es de dos o tres o cuatro personas, no pueda salir de manera que, de manera, bueno, si todos no están de acuerdo para que salga para ciertos gastos, de ahí no deba salir el dinero. Exacto. Entonces, yo más o menos me baso por ahí, ¿no? Primero que no tomaría el dinero de otro para administrarlo, o probablemente sienta que no tenga esa habilidad. En principio yo rechazaría administrar el dinero de otro. Yo creo que nos iríamos por la parte legal si es que queremos ser una empresa y si yo tengo que ser el tesorero o no, no sé, Exacto. pero jamás tocaría un sol sin que todos hayan aprobado la compra que se va a hacer para eso o para que se va a ser útil. Entonces, ahí diría yo, no sé cómo administrarlo, el dinero de otro. Creo que yo me cerraría la idea de aceptarlo. Sí, y tu respuesta está bien. Y quería llegar a eso, porque si alguien más nos diera su dinero para administrarlo, yo creo que seríamos muy cuidadosos, como tú dices, o rechazamos la idea, o si nos dejan el dinero, ¿sabes qué? Te lo voy a guardar, pero no lo voy a tocar porque no sabría cómo hacerlo. Pues la idea de la mayordomía es esa, es entender que el dinero que tenemos no es nuestro, sino que Dios nos lo ha entregado. Y tú dices, tú podrías decir, no, pero el esfuerzo es tuyo, tú eres quien se ha sacado, ¿no?, la mugre por conseguir ese dinero. Y yo te respondería que desde que nos levantamos, quien nos da la salud y el aire que respiramos es Dios, quien nos da la fuerza para conseguir el dinero es Dios, quien nos da la inteligencia es Dios, ya que existen muchas personas que no tienen la capacidad siquiera de levantarse por sí mismos. Entonces, entendiendo esa perspectiva, nosotros arraigamos el hecho de que debemos ser muy cuidadosos con lo que Dios nos ha dado para administrar. Y en este caso es el dinero, que no es más allá de una herramienta, ¿no? Entonces, la mayordomía sería el primer principio que yo diría que es bíblico. Porque Jesús dijo, si eres fiel en lo poco, con lo poco que tienes, cuando tengas mucho también vas a ser fiel. Entonces aquí Dios nos habla del principio de fidelidad, ¿no? Administrar bien lo que tenemos, aunque sea poco, para que cuando tengamos mucho, sepamos hacer bien las cosas y no caigamos en malas decisiones también. Hay otros principios que me gustaría comentarte y si tenemos el tiempo. Martín, contigo tengo todo el tiempo del mundo. Más bien ahí quiero más bien, a ver, obviamente yo no soy muy bíblico, para ser honesto, pero obviamente tengo el conocimiento general. Exacto. Y ya que quieres un poco mencionar eso, háblame un poco de los talentos. Creo que hay un pasaje de la Biblia cuando Dios le da a guardar a los talentos. O sea, tú sabes que a veces las personas interpretamos la Biblia muchas veces De una forma. a conveniencia, ¿no? De uno mismo, ¿no? Pero yo interpretaba ¿cómo se llamaría eso? Parábola. Parábola, ¿no? Donde si una persona se le da para que administre esos talentos, porque estábamos hablando justamente de lo que tú mencionabas, ¿no? Administrar algo que probablemente que no sea mío, es que Dios bueno, supuestamente Dios te lo ha dado, ¿no? Pero si tú lo guardas y lo mantienes ahí y no haces nada con eso y no lo multiplicas, imagino yo,
también está mal, ¿no? Es como que Dios quiere que crezcas financieramente en algo. Esa es la forma como yo lo interpreto. Yo no sé, no sé cuál es la verdad al respecto. Sí, sí, me encanta tu pregunta y lo que dices está muy bien. La parábola de los talentos es una de las parábolas que Jesús menciona y justamente habla sobre la administración, ¿no? Le da cierto, en este caso talento entendemos como dinero a ciertos obreros para que lo administren y algunos lo duplican. Cuando llega el amo le dice, "Oh, lo has hecho muy bien. Ven y descansa en la casa de tu señor". Pero aquel que enterró y al que no hizo nada le dijo, siervo inútil. Entonces, entendemos aquí, uno, que Dios nos llama a ser administradores y dos, de que Dios quiere que crezcamos. No nos llama a guardarnos, como tú dices, pero si lo guardamos también está mal. Y sí, justamente porque los planes de Dios son buenos, dice la Biblia para nosotros. Entonces, Él busca siempre nuestro crecimiento, pero busca también que crezcamos con un carácter íntegro, ¿no? Y por eso es importante aprender de educación financiera para poder tomar buenas decisiones, que no nos lleven a un estrés financiero que luego, en este caso, pues nos aleje de lo que Dios nos ha entregado y de los mismos planes que Dios tiene para nosotros, por decirlo de una forma. Otro principio, Liu, que me gustaría mencionarte es el principio de la diligencia. Se preguntarán qué significa esta palabra. La Biblia lo menciona mucho. Diligencia es o ser diligente es una persona esforzada, es ser una persona inteligente, disciplinada, constante. Abarca todos estos conceptos. Y hay un proverbio que escribe el rey Salomón, hijo del rey David, que dice: los planes del diligente ciertamente conducen a la abundancia, pero los pasos apresurados te llevan a la pobreza. Los planes del diligente quiere decir que la persona que mencionaba, que es disciplinada, que es constante, que se esfuerza, porque Dios no bendice las manos cruzadas, Dios bendice las manos que obran. ¿Sí? Por eso es que Él nos da la fuerza para poder hacerlo. Entonces, las personas que se sientan y analizan y planifican, porque aquí el plan del dirigente, los pensamientos, nos habla de planificación, que de hecho es una de las directrices de la administración. Cuando lo estudias como carrera o como ciencia, ciertamente te llevan a la abundancia. Y ese es un principio que nosotros también debemos entender: hacer personas, uno, disciplinadas, y hacer personas constantes. La riqueza no es algo que se forma repentinamente ni rápido, sino es un acto de paciencia. Y cuando hablo de riqueza, no solo estoy hablando de millones, sino hablo de poder tener esa tranquilidad y esa estabilidad financiera. Álvaro Luque, que es un expositor financiero, tiene una frase que a mí me encanta y dice: el éxito sin paz es fracaso. Quiere decir que tú puedes alcanzar lo que quieras, pero si no estás tranquilo en tu mente y en tu corazón, has fracasado. Así que riqueza no es tener mucho, creo que es vivir tranquilo. Por eso es importante aprender de educación financiera, aprender a ahorrar, porque el hecho de que haya un margen entre lo que ganamos y lo que gastamos va a hacernos vivir más tranquilos y sin ese estrés financiero del que estamos hablando. Y es importante cuando tú también dices que si tú quieres estructurar tu economía o avanzar con algo hay que ser constante, ¿no es cierto? Exacto. Y es algo porque muchas veces nosotros tratamos de emprender algo y a veces nos saboteamos y lo cortamos y no avanzamos. Pero en mi caso también, yo me he saboteado varias veces también. Algunas cosas no debí sabotearme, pero otras cosas también me di cuenta sabiamente que debí dejarlo, no debí continuar ahí, porque no era lo mío, porque para emprender algo, porque a veces muchos podemos tener habilidades de algo, sabemos mucho, pero si hacemos algo que realmente no nos sentimos bien, como tú dices, no tienes que hacer algo que te apasione, que te gusta, que no te afanes, como dices tú, ¿no? Entonces, que no estés desesperado, ¿no? Porque para pensar en finanzas tú tienes que estar tranquilo, ¿no? Correcto. Quiero hacer economía porque es lo normal, porque quiero disfrutar de esta vida, pero obviamente sin afanarse, ser constante, esos son las dos claves. Bueno, Sí, sí, correcto. Lo que dices, Eliu, es totalmente correcto. Y lo que mencionabas antes también del sabotaje es correcto. Los seres humanos, es algo inherente del ser humano el querer sabotearse a sí mismo. Nuestra mayor competencia somos nosotros mismos, ¿no? Y muchas veces caemos, sí, en el hecho de querer mirar a ver cómo van los demás, porque quizá yo soy una persona de 31 años y veo muchachos de 19, 20 años que hacen contenido en redes sociales y ya están comprando su primer carro, su primera casa. El hecho de querer compararnos a ellos también nos trae un estrés, porque no estamos en la misma carrera, ¿no? Cada uno va corriendo de acuerdo a sus competencias. Así que es bueno no estresarse en ese sentido.
y entender, como decía, de que las finanzas se construyen. Para ti, desde tu punto de vista, ¿cuál es la mejor forma de honrar a Dios en cuanto a finanzas? Honrar a Dios. Se puede honrar a Dios de diversas formas, la principal es trabajando. Justamente hablábamos ahí del hecho de mayordomía. Aprender a administrar lo que Dios nos ha entregado es una forma increíble de honrar a Dios, ya que Él está confiando en que nosotros podemos hacerlo. Entonces, Él nos está entregando muchísimo, ¿no? En este caso, estamos hablando del dinero, pero nos entrega mucho más. Nos entrega salud, nos entrega una vida, nos entrega muchas veces una familia. Y saber cómo administrar todo eso ya es honrar a Dios. Pero hay otro principio que también debemos nosotros integrar en nuestro carácter y es la generosidad. Y que de hecho se habla en la Biblia sobre la generosidad. La Biblia dice que el alma generosa será prosperada. Entonces podemos entender también de que si nosotros bendecimos a otras personas, ya sea con donaciones, ya sea con una ofrenda, ya sea ayudando a un necesitado, dice la Biblia que aquel que bendice a otros también será bendecido. El que sacia a otros, él también será saciado. La ley de la siembra y la cosecha lo conocemos en la Biblia. Lo que tú siembras, cosechas. Si siembras arroz, vas a cosechar arroz. Si siembras maíz, cosechas arroz. La gran diferencia, ¿cuál es? Que mientras más siembras, más cosechas. Entonces, es importante. Y no, esto no se trata de despilfarrar. Voy a dar, porque la Biblia dice que esto va a venir y va a ser abundante para mí. Se trata siempre de presupuestar. Yo incluso tengo un porcentaje destinado de mi sueldo para ser generoso, ya sea para apoyar a alguien en la calle, para apoyar a que continúe la predicación en mi iglesia, pero tengo un porcentaje asignado para eso. No es que todo mi sueldo va y como loco comienzo a dar dinero y luego no me alcanza el dinero a fin de mes. No, justamente Dios habla de la diligencia, sentarse, pensar, planear y armar un presupuesto es algo básico que todos necesitamos entender, Eliu, para poder darle un mejor sentido a nuestras finanzas. Hacer un presupuesto no es más que decirle a cada sol, tú te vas para acá, tú te vas para allá, darle una dirección, ¿no? Tú te vas a renta, tú te vas a comida, tú te vas a ropa, tú te vas a diversión, tú te vas a ahorro, tú te vas a emergencias y tú te vas a donaciones. Eso es hacer un presupuesto. Y esto es lo que yo estoy ganando. Entonces, lo importante es que siempre haya un superávit, se le llama, ¿no? A que tu ingreso sea mayor que tu gasto. Eso es importante. O sea, ¿qué hábito financiero recomendarías tú a los jóvenes hacer en este momento? A los jóvenes probablemente que no tengan un sueldo porque seguramente están estudiando o porque tengan algo de dinero. O sea, ¿qué consejo práctico le darías a un joven en este momento? Gastar menos de lo que les ingresa, chicos. Estén ganando dinero o son propinas o son sus pasajes para ir a estudiar, gasten menos de lo que reciben. Ese hábito va a hacer que tomemos, primero nos va a hacer disciplinados y nos va a ayudar a aprovechar las oportunidades que la vida nos va a presentar. Napoleón Hill decía, Napoleón Hill es un escritor estadounidense. Él escribió la obra Piense y hágase rico. De hecho, la educación financiera en mi caso viene de los libros. Liu, viene de Padre Rico, Padre Pobre, que es un clásico de Robert Kiyosaki. Incrementa tu IQ financiero de Robert Kiyosaki también. Hablé de Napoleón Hill, él escribe Piense y hágase rico. Y tienes otros libros como El hombre más rico de Babilonia. Sin embargo, no vas a encontrar mayor sabiduría en otro libro que no sea en la Biblia. Y no es fanatismo, son principios que funcionan, son principios que hombres muy prósperos han practicado, que siguen practicando y que les ha funcionado. A los jóvenes les quiero decir que el dinero no es el fin, no es el objetivo final. Es una herramienta para poder cumplir nuestras metas, para poder cumplir nuestros sueños, para ayudar a nuestros familiares, pero también para aportar valor a la sociedad y para apoyar a las personas. Eliú, Napoleón Hill, que lo mencioné hace un momento, dijo algo muy interesante y es que un gran deseo acompañado de un buen plan y acciones constantes son el principio de un gran logro. Así que los quiero dejar con eso, seamos constantes, disciplinados, ahorremos, ¿no? Y gastemos siempre menos de lo que nos ingresa. A mí me da mucho gusto escucharte. También escuché esa vez al pastor de tu iglesia, Dixon Espinosa, que es mi hermano. Él es muy elocuente, obviamente, en toda la parte espiritual, pero a mí me da gusto saber que él lo dijo la vez pasada, somos una iglesia práctica como lo era Jesús, ¿no es cierto? Él lo dijo. Correcto. Y obviamente si tienen personas elocuentes que no tienen trabas
trabas en algunas cosas o barreras, a mí me encantaría ir a escucharte. Yo no sé si vas a tú volverte predicador algún día, pero sí me gustaría. Yo te iría a escuchar, obviamente, porque tú me acabas de decir algunos libros de los que yo también he leído, ¿no es cierto? Y eso se basa, ¿no? Y bueno, tú rescataste lo más importante, ¿no? El libro sagrado, que obviamente es la parte, tu lado espiritual, y está perfecto, ¿no? Sí, 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 como dices, Eliu, para nosotros es así, practicamos una fe pragmática y tratamos de llevar el evangelio de esa forma, aunque yo no soy predicador, te agradezco el hecho de que esperes que en algún momento yo sea predicador, pero no, yo creo que ¿Te cada... gustaría ser predicador a ti? No sé, es una Bueno, confesión. Nos estamos saliendo del tema, pero nos bueno. salimos del tema, pero a mí me gusta mucho lo académico, no quito que no, de hecho he dado algunas reflexiones en mi iglesia, sí, he hablado también un poco sobre finanzas, esto es lo que a mí me gusta, lo que esperaría es poder acercarme a algún colegio, si hay algún colegio en Chulucanas que le gustaría que hablemos sobre finanzas con sabiduría, finanzas personales para los más jóvenes, me encantaría en algún momento pues poder dar una charla, quizá en algún colegio, ya sea aquí en Chulucanas, en Piura, porque es a lo que yo quiero dedicar mi tiempo, de hecho lo vengo dedicando hace varios años, como te digo, leyendo, investigando, como tú decías, la información no se habla de lo que yo siento, sino de lo que hemos investigado y de hechos reales, ¿verdad? Carlos Martín, ha sido súper valiosa toda tu información. Yo creo que este podcast va a ser muy relevante, y vamos a ver la forma de cómo lo repartimos más para que mucha gente lo pueda ver acá. Y nada, o sea, en la descripción ya tú me vas a pasar tus redes sociales para poder ponerlo ahí, Claro. ¿no? Muchas gracias, y a ustedes, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Nos estamos viendo muy pronto.